sea, yo estaba realmente fuera de mis cabales, pero tampoco quería que mis seguidores vieran como esa parte mía, esos demonios que me estaban confrontando. ¿Qué pasa ahí en esos días oscuros? Eran como las 2 de la mañana, habíamos terminado de ver una película y le dije, tenemos que hablar de algo muy incómodo. Mi primo, Néstor Fabián, abusó de mí y lo hizo en la casa de mi abuela. ¿Lo intentaste hablar con él? Recuerdo que mi papá manejaba bus, como te digo, dejó ese bus tirado y iba por él a matarlo. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, a este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Omar Vázquez, periodista, actora, activista LGBTIQ+, youtuber y creador de Diva Rebeca, uno de los personajes más potentes de nuestro país. Omar, bienvenido. Tan bella, gracias por la invitación. Y además que estaba justo ahora pensando que literal voy y quiero que entren hasta la habitación, que no dejo de entrar a mucha gente. Entonces, gracias por este espacio. Bienvenido siempre, y quiero que arranquemos hablando justamente de Diva Rebeca. ¿Es cierto, este personaje aparece cuando tenías unos 20 años, creo yo, en Protagonistas, que te dio por entrevistar a los compañeros? ¿Ese es el momento en el que ella aparece? Pues me he preguntado mucho cuál es el germen de ese personaje y creo yo, y entrando a mi habitación, que es desde chiquito, de hecho, mira tú. Yo soy hijo único, mis papás trabajan todo el día, mi papá conducía un bus, mi mamá peluquera, y yo tenía todo el día en la casa, solo. Entonces jugaba mucho frente al espejo. Y lo más divertido que tenía en la casa era la ropa de mi mamá. ¿Tú te disfrazabas? Me disfrazaba frente al espejo absolutamente. Y jugaba, porque era realmente como lo único que yo podía tener al alcance y como que decía, qué divertido es ser otro ser humano. ¿Y te ponías tacones, te maquillabas? Todo. Me le ponía todos los zapatos a mi mamá, me maquillaba, la toalla. Y claro, en esa época tampoco existían muchas redes sociales, así que tampoco hay eso que luego evolucionó un montón y que ahora todo el mundo hace en redes, con las toallas y ese juego, pero sí era muy divertido. Entonces yo creo que desde ahí vino como esa curiosidad. Y ya como personaje de voy a entrevistar a alguien, aparecen Protagonistas, porque ahí yo me acuerdo, yo veía, entrevistabas a los compañeros, hacían como esos pequeños shows que todavía hacen en estos realities. Pues ahí viene otra cosa y es que se suma a que yo me obsesioné en la universidad por Jaime Garzón. Yo no tenía como muchos recursos, entonces me quedaba en la universidad hasta muy tarde viendo videos de Jaime y me encantaban todos los personajes que hacía. Entonces para mí nunca fue como un ejercicio de travestismo necesariamente, que luego ya lo entendí desde ese lugar, pero en ese momento me encanta lo que hace él, quiero ser como él, quiero hacer personajes. Y cuando yo estaba en Protagonistas creé 3 personajes, de hecho, que entrevistaban a mis compañeros, pero a nivel de reality era mucho más gozoso, interesante y hasta polémico un hombre participante que por primera vez en un formato de estos estaba vistiéndose de chica sin problema. Entonces yo creo que desde ahí vino, como desde esas dos cosas de esa curiosidad, pero también como yo quería aprovechar esa plataforma como de lugar. Yo decía, estoy en Protagonistas, yo no quiero que me recuerden por el que le pegó a no sé quién o que se agarró con no sé quiéncita, sino quiero que de aquí me salga trabajo. Entonces yo creo que por ahí. Pero ¿estabas a punto de terminar la universidad o ya estás...? Había terminado todas las clases, me faltaba comunicación, graduarme. periodismo en la Javeriana. ¿Qué necesidad había ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad había de no ser Omar, de ser un personaje y que fuera el personaje el que entrevistara? ¿Qué te daba el personaje, no sé, una seguridad, algo para poder hacer las preguntas que tal vez Omar no era capaz de hacer? Eso lo descubrí después, porque digamos, yo ya venía haciendo un ejercicio periodístico y de hecho además mi vida ha sido un poco loca porque mi faceta como periodista inició desde el periodismo de conflicto, yo arranqué trabajando en Contravía y luego mis prácticas fueron en la noche, porque quería probar el periodismo de izquierda, el periodismo de derecha, quería probarlo todo. Y en este probarlo todo dije, quiero hacer lo que hizo Jaime, y yo veía en Jaime algo que me parece muy bonito y es que él lograba desnudar a los personajes. O sea, yo veía ese embolador y yo decía, quiero poner contra la pared a muchas personas, sobre todo a políticos y a la gente del entretenimiento, poder encontrar algo que yo como Omar no encontraba. Y eso empezó a pasar en el programa. De hecho, por eso fue que le gustó a los productores y me seguían mandando que la peluca, que el vestuario, porque veían que yo estaba sacando lo que ellos necesitaban para el formato. Yo en ese momento pues tenía 20 años, también debo decir que también era un poco ingenuo y jugué el juego, pero para mí fue muy revelador entender que detrás de esa máscara
que finalmente es como la máscara del payaso, el clown se crece con su nariz, yo me crezco con mi peluca y sé que lo que Diva Rebeca es capaz de hacer está muy por encima de muchos periodistas incluso. Cuando dices me crezco, ¿qué pasa? O sea, tú te pones la peluca, te pones los tacones, te maquillas, te pones ese vestido, ¿y qué te pasa a ti? Cuando no sé, Omar deja de ser Omar, ¿cuál es lo que sucede ahí en ese momento? Es una fortuna poder tener un personaje que dure a lo largo del tiempo porque él todo el tiempo crece. Y así como yo hoy no soy el mismo a los 20 años, Diva Rebeca igual. Y eso me ha pasado, que es un animal que caza, pero que quiere algo bueno detrás de esto. O sea, quiero literal escarbar las entrañas y conocer esa verdad. Y esa verdad, no solo por el ámbito del chisme, que es como la fachada, sino por el ámbito de que personas puedan sentirse identificadas y que digan, en última, yo soy como esa persona pasa por lo que yo estoy pasando. Y no es muy fácil que en este mundo político y el entretenimiento la gente se atreva a eso. Todos tenemos máscaras, todos asumimos un rol, y más si nos prenden una cámara, si sea un celular, empiezas en tu rol. Y tú quieres transmitir algo y quieres que te vean de determinada manera. Y con Rebeca logro que te quites esas máscaras. No sé cómo, o sea, es realmente mágico y es muy bonito lo que pasa. ¿Tú calificarías esto como un ejercicio periodístico o en qué punto podemos decir es un disfraz, es travestismo? ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, es periodismo porque detrás de Diva Rebeca estoy yo investigando y yo soy acucioso con la información y rebusco hasta lo último. De hecho, gran parte de lo que pasa con Diva Rebeca siempre es, yo nunca he hablado de esto, no sé cómo sabes esto, quién carajos te dijo esto, y eso para mí como periodista es como súper ganador. Pero esa información se la entrego yo al personaje. Diva Rebeca finalmente sí es un ejercicio de travestismo. Yo al principio le tenía mucho miedo porque también era muy chiquito. Yo decía, no, mis papás van a decir que yo soy travesti, qué miedo. Pero con el tiempo, cuando me he educado y formado en temas de activismo LGBTI, he entendido que finalmente un hombre que se viste de mujer es travesti, hace transformismo. Barbarita en Sábado Felices es transformista. Cualquier persona que se pone una peluca y asume esos modos hace travestismo. Y ya no le tengo miedo a eso. Antes sí como que, "Ay, Dios mío, no sé qué". Pero todo lo contrario, ha habido tanta aceptación con el personaje que digo, qué maravilla que jugando ese rol que desde chiquito tenía, ahora pueda sacar tanta verdad en las personas. ¿Has tenido algún conflicto con Diva Rebeca? Algo que no sé, de amor y odio también con el personaje, de pronto de sentirte opacado como Omar y reconocido más como Diva Rebeca, de un momento decir, me saturé, no quiero, no te quiero. Sí, somos tóxicos, Rebeca y yo. Además, empezando, mi primer miedo fue que yo presenté la final del reality con Andrea Serna en el prime time, y esto para el niño gay era como, estoy con la diva de los colombianos presentando en un formato, pero luego salgo y en redes aparece mucho hate también de gente como, pero eres travesti, pero vas a hacer la transición, pero entonces no sé qué. Y esto llega a oídos de mis papás y yo tengo un primer miedo. Y digo, uy, yo no quiero que ellos sientan esto ni quiero hacerlos pasar por un mal rato y dejo de hacer el personaje un tiempo. Y ya luego la retomo y ha pasado, es lo que te digo, el crecimiento. También tuve un momento muy delicado de salud, de mi salud mental, el año pasado, antepasado. Yo me fui a vivir a España a estudiar y estando allá tuve unas crisis muy fuertes. ¿Estudiaste teatro? Estudiar artes escénicas, sí, teatro. Y pensé en quitarme la vida, o sea, yo estaba súper mal. Yo pensé en suicidio asistido, o sea, un nivel muy fuerte de depresión y de angustia, de desasosiego. Y yo necesitaba buscar un culpable y la culpé a ella. Entonces yo dije, es mi personaje, yo creo que es ella. No sé por qué, pregúntame, no tengo ni idea. Y la maté. Entonces yo le anuncié a todos mis seguidores que Diva Rebeca se iba y que gracias por todo y me despedí. Pero se fue. Y se fue un tiempo, y pasó todo lo contrario de lo que pensé que iba a pasar. Me puse más triste, me sentí más triste porque además a mí con Diva Rebeca me han pasado cosas hermosas. De las cosas más hermosas que me han pasado han sido con el personaje porque a mí se me acercan señoras que yo diría, o sea, esta señora jamás en la vida le va a gustar un personaje como este porque lo va a asumir con algo LGBTI y tú sabes todavía la resistencia que hay. A decirme, gracias, me ha acompañado, es mi compañía, la amo, me acompaña a cocinar, mientras hago los oficios de la casa me río y reírse realmente es una cosa que uno pueda provocar eso en alguien, a mí me encanta. Entonces como que empecé ahí para abajo, para abajo, para abajo y dije, tengo que volver a hacerla. Y la volví a hacer el año pasado de una manera como más incipiente y sin tanto ruido.
y ahora quiero que regrese, pero quiero que regrese como se merece. Está intermitente en este momento. Sí. A veces vuelve, a veces no vuelve. Ella sí, está de vacaciones, digo yo. Está de vacaciones. Omar, por qué te dio esa depresión si estabas en un momento que uno creería, bueno, venías con este personaje, te vas a España, estás recién casado, estás contento aparentemente, en redes vemos como esta boda idílica que hubo, pedida de mano en globo. Estás bien informada, me encanta. ¿Qué pasa ahí en esos días oscuros? ¿Y cómo sales? Yo me fui con mi esposo a los 2 meses de casarnos a estudiar y con el ánimo de probar suerte fuera a ver qué pasaba. Y me encontré como con una versión mía horrible porque me empezó a pasar algo en el cerebro que yo no entendía, porque claro, estar triste es normal y hay que normalizarlo, y tener momentos de alegría, pues en la vida los vamos a tener siempre, pero lo que yo estaba sintiendo era desasosiego, o sea, no sentía nada. Si tú me decías que me había ganado la lotería, me daba exactamente igual a que me dijeras que mi mamá se había muerto y la había cogido Jack el Destripador y la había partido en pedacitos, me daba igual. Y ahí dije, algo está mal, algo no está funcionando, mi empatía está en cero, no siento placer ni dolor ni por mí ni por nadie. Entonces me empecé a preocupar, pero estaba fuera del país y estaba sin mi círculo de apoyo. Mi chico le tocó muy duro, porque él me lo decía, él hablaba con mi psicóloga, tenemos la misma psicóloga, y me decía, yo no sé en qué momento me voy a estudiar y vuelva y Omar esté colgado en el baño. O no sé en qué momento abra la puerta y haya un charco de sangre, porque realmente esto está heavy. O sea, yo me levantaba a 2, 3 de la mañana a gritar, a correr por Madrid sin importar la estación, a gritar por Madrid como un loco. O sea, yo estaba realmente fuera de mis cabales, pero tampoco quería que mis seguidores vieran como esa parte mía, esos demonios que me estaban confrontando. Obviamente busqué todo tipo de ayudas, busqué asesoría de todo, honguitos, holística, todo lo que me dijeran yo lo hacía. Yo era como, tómese esto, chino, me lo tomaba. Y me regresé incluso a Colombia con esa depresión tan fuerte, yo digo, con ese momento tan duro en la vida, y estando aquí, de alguna manera empecé como a encontrar nuevamente algo que había perdido, y es, yo centré toda mi vida en salir adelante y dejar de ser pobre. Y la manera en que yo encontré para dejar de ser pobre era el trabajo y el estudio. Yo soy profundamente disciplinado. Y en Madrid no tenía esa oportunidad porque no me empleaban en nada. O sea, yo busqué trabajo hasta para limpiar sillas en el Bernabéu y no me daban trabajo en nada. Cuando yo volví acá y volví a trabajar, las cosas empezaban a cambiar. Es horrible ser un adicto al trabajo, pero a mí el trabajo me salvó. Okay. Hablemos de esa infancia y de esa pobreza y de ese niño que vendía helados y que vendía chance, pero también era un niño muy amado, muy acogido. ¿Cómo fue esa infancia en Villavicencio? Pues es verdad que yo nunca supe que era pobre. O sea, mis papás sí, realmente muy guerreros en la vida, y yo siempre viví en unas condiciones muy difíciles. O sea, yo me acuerdo bañarme en la ducha y al lado estar el tanque, y si había para una cosa no había para la otra, por más de que era hijo único, era muy difícil. Además en un contexto muy violento, siempre como un machismo de mi papá, pues restregándole todas las amantes a mi mamá había así por haber, y como que eso estando muy normalizado en mi vida. Pero yo me acuerdo que el día que sentí que era pobre fue cuando fui al colegio con el pantalón ya me queda como... Pescador. Sí, a uno le van como soltando el ruedo, como con el mismo pantalón durante todo el bachillerato. Y cuando ya sentí que me quedaba acá, además estaba de moda Pedro el Escamoso, empezaron a decirme Pedro el Escamoso, pues imagínate, bullying de colegio. Y yo me escapé del colegio, yo un niño ñoño escapándose del colegio, literal, saltándome la barda. Llegué a mi casa y le dije, yo necesito que me compren algo más. Y mis papás, pero ¿estás loco? No te vamos a comprar nada, no hay con qué tienes, regrésate a estudiar. Y bueno, además me pegaron horrible, me dieron una juguetera por escaparme del colegio, no sé qué. Pero yo ahí fui consciente que no tenía lo que otros niños tenían. Era un entorno
de afecto, pero también era un entorno violento de cierta manera. Y también era un entorno en el que no podías ser tú. Es decir, en algún momento tu mamá te lo dice claramente, hay cosas que una mamá no quiere saber. O sea, tú querías decir cosas que no podías y que no había como el momento o la confianza con ellos. ¿Había una culpa de pronto de no ser el niño que los papás esperaban que fueras? Sí, sí. Para mi papá era más importante, por ejemplo, o me hacía comentarios como tal niño de su compañero de trabajo es muy destacado jugando fútbol o tiene no sé cuántas noviecitas y eso era como ser el chacho. Y para mí ser un buen ser humano, una buena persona era estudiar y destacarme y yo esperaba esa validación de ellos. De hecho, lo que trabajo en terapia todo el tiempo es el tema de la validación. Mis papás no me validaban. Mis papás, o sea, yo me esforzaba en la carita feliz, en que me dijeran, lo hiciste bien, muy bien. Yo sacaba 10, les importaba nada. Era como, sacaste 10, bueno, es lo que tienes que hacer. Buscabas que se sintieran Y orgullosos. todo el tiempo. Entonces imagínate, yo tratando de buscar que ellos se sintieran orgullosos y luego decirles, es que soy gay, pues va a ser como, o sea, tras de que, no sé, no eres lo que nosotros esperamos, además nos vas a pasar vergüenza porque el problema que además yo analicé después con el tiempo es que ni siquiera eran ellos, era lo que fueran a decir los vecinos, en que se burlaran y eso es un problema muy grande de la sociedad y además yo lo sentía en carne propia, mis vecinos también era, yo pasaba y de repente estaba de moda Liza Reyes en Los Reyes, entonces, ¡Liza! ¡Ah! Y entonces también era como, pero entonces está mal que yo me contoné o que yo camine de una determinada manera, pues este soy yo, entonces también es una represión muy fuerte y Villavicencio lo amo, lo tengo en mis entrañas, es una época muy bonita en mi vida, pero yo huí de mi infierno que era Villavicencio, para mí Villavicencio era mi infierno, entonces para mí Bogotá fue como, a donde sea, me largo. Ya era la liberación Absolutamente. pero en esos momentos incluso con la sexualidad tampoco fue un despertar bonito, digamos. Esa primera relación es muy violenta, no es consensuada, es en la casa de tu abuela, con alguien Con un de la primo. familia. ¿Alguna vez hablaste de eso con tu mamá después? Como, me pasó esto, porque eras un niño finalmente. Sí, eso fue duro porque, de hecho, ese recuerdo lo tengo muy, muy marcado. La senté en la sala de la casa y le dije, mamá, tenemos que hablar. Eran como las 2 de la mañana, habíamos terminado de ver una película y le dije, tenemos que hablar de algo muy incómodo. Mi primo, Néstor Fabián, abusó de mí y lo hizo en la casa de mi abuela. Y yo no sé cómo manejar esto. Me estoy sintiendo muy mal y quiero tu ayuda. Y mi mamá me dijo, hijo, no digas esas cosas, lo soñaste, Miércoles. lo soñaste. Ya para mí murió la conversación, fue como que un bloqueo de esos que uno dice, bueno, ¿yo qué? ¿Yo qué? Y además tampoco tenía las herramientas, era una época donde no se hablaba de terapeuta, además imagínate yo pensar en un psicólogo, eso es demasiado caro para alguien como en esas condiciones. La psicóloga de mi colegio pues era una señora que solamente hablaba de religión y que todo era pecado y que tenía un crucifijo acá colgado, yo decía, pues yo le cuento esto, me expulsan del colegio, no sé. Entonces como que tampoco tuve las herramientas, no tenía un círculo cercano con el cual pudiera hablar. Hubo una negación siempre. Entonces yo ahogué eso. Fue como, ok, de eso no se habla. Eso pasó con tu mamá, que era tal vez más cercana, con tu papá ni siquiera. También. ¿Lo intentaste hablar con él? Sí, de otra manera. Porque no contándole lo que había pasado, sino lo que pasó cuando... Yo tenía 14 años antes de venirme para Bogotá, estaba en 11, sí. Y mi primo regresó. Y regresó a pedirme plata y a extorsionarme. Entonces me decía, si usted no me da lo de su recreo, si usted no me da lo que le da a su papá y los ahorros que tiene, o me da cosas de la casa, yo le cuento a su papá que usted es gay y que le gusta. Y me empezaba a tocar y me obligaba nuevamente a practicarle sexo oral, volvió a abusar de mí un montón de veces. Y yo, obviamente, ya tenía 14 años, reaccioné de otra manera y la forma de buscar ayuda fue decirle a mis papás, a mi papá, me está extorsionando. No le dije de qué manera, pero le dije, me está viniendo a pedir plata y está pasándose de raya. Y mi abuela y mi tía
que eran testigos de Jehová, además, en un contexto bastante particular, se escondieron en el baño. Él llegó un día y pasó todo lo que pasaba normalmente, rutinariamente, empezó a tocarme y a gritarme, a meter mi cabeza en el tanque como si quisiera ahogarme, o sea, realmente una cosa muy violenta, muy ruda. Y mi abuela y mi tía salieron y este man salió corriendo como un loco. Ellos llamaron a mi papá y le dijeron que efectivamente lo que estaba pasando era lo que yo había contado e incluso un poquito más grave, porque le contaron que lo que estaba intentando hacer conmigo. Y mi papá, recuerdo que mi papá manejaba bus, como te digo, dejó ese bus tirado y iba por él a matarlo, o sea, a buscarlo donde fuera, pero lo iba a matar. De hecho, yo pensé que lo iba a matar. O sea, yo pensé que un hombre tan machista como mi papá, además, y con esa rabia y con esas ganas de, ¿sabes?, iba a pasar una tragedia en la familia. Finalmente no pasó porque él se perdió y su historia es otro cuento y es una historia muy larga de violencia, no solamente conmigo, sino con otros miembros de la familia. Y ha sido un camino tortuoso, pero lo hablé, pero igual nunca nos sentamos a conversar. Mi papá nunca me sentó, me dijo, necesitas ayuda, nada. Él quería su venganza, estaba detrás del machito recuperando su dignidad. De hecho, tu papá al poco tiempo se va para Rumania, cuando eres adolescente, y ya luego si hay una fractura de la relación con él total, no, ¿es en ese momento que te sientes abandonado un poco en esa adolescencia y con todo esto que te estaba pasando, o viene ya después cuando ya dices abiertamente que eres gay? La relación empezó a fragmentarse, pero yo seguía admirándolo porque mi papá siempre fue muy trabajador. De hecho, eso es lo que le heredé. A eso sí se lo debo a él absolutamente. Y pues imagínate tú que alguien se vaya a Rumania a lavar carros en invierno con las manos congeladas para que tú te des el gusto de estudiar en la Universidad Javeriana, porque yo estaba convencido de que la única manera de hacer relaciones y de salir adelante, costárame lo que me costara, era estudiar en la mejor universidad del país, que para mí era la Javeriana. Él dijo, como sea, vas a estudiar ahí. Y bueno, me dio como esa oportunidad. Y entonces, al principio tenía mucha admiración por lo valiente que era, por lo arriesgado. Pero luego empezó como la distancia a hacerme ella, casi no nos hablábamos. Yo sentía que no le podía contar mis cosas porque, ¿cómo le voy a decir que me gusta a alguien o que estoy saliendo con alguien o lo que estoy viviendo en Bogotá, que era todo este despertar, de todo lo que implica venirse para alguien que se viene a Bogotá? Porque hay que decirlo, hay muchas cosas que uno quiere probar cuando llega acá. Drogas, sexo, rumba, quiere vivir la adolescencia plenamente. Yo lo estaba viendo todo. Y no estaba él para decirle nada. En cambio, mi mamá sí. Porque con todo y que mi mamá también es muy de región, yo le decía a mi mamá, mamá, probé la marihuana, mira, y esta fue la sensación y sentí esto. Mamá, y me metí un no sé qué. Y toda mi mamá se lo decía, pero no le podía hablar de mi identidad sexual. Esa era una cosa muy fuerte, porque yo tenía una relación tan de amigo con mi mamá, pero no decirle como estoy enamorado de alguien, eso me dolía mucho. Pero con mi mamá tenía una buena relación, con mi papá empezó como a caer, a caer, a caer, y terminó de fracturarse un 31 de diciembre, que yo le escribí una carta y le dije que era gay, contándole todo lo que yo había sentido y todos los momentos de ausencia donde él no había estado para mí. Él no estuvo en el matrimonio, por supuesto. No, no estuvo. ¿Dolió ese momento o ya en este punto ya era un tema que estaba chuleado? ¿Y tu mamá sí fue? Yo no lo invité. A él no lo invitó. No lo invité. De hecho, le dolió. Supuestamente mi mamá dice que le dolió que te lo haya invitado, pero que igual, si lo hubiera invitado, hubiera ido solamente para pegarme, para que aprendiera a ser un machito. Entonces, obviamente, yo sabía que no iba a ir. Con mi mamá tuvo un proceso de que se quitara los prejuicios y que conociera a Sergio, mi chico, mi esposo, que se diera la oportunidad, más allá de si era gay, no sé qué, que se diera la oportunidad de conocer a otro ser humano. Y aquí en Bogotá, viendo lo conoció y se dio cuenta que es un caballero, es un lord. Mi esposo es un señor, o sea, no hay una persona que no hable bien de él, es un caballero. Hablemos de Sergio, ya llevan 3 años de matrimonio, como dije, esto fue idílico, por todas las redes lo mostraste, soñado, el globo, luego la ceremonia en Cartagena, pero de todas maneras ha habido crisis, incluso antes de casarse una crisis, fue una relación un poquito tóxica. ¿Cómo fueron esas cosas y cómo están ahora? Mi gran problema ha sido el alcohol y ha pasado mucha factura en mi casa. Yo me he hecho una carta astral así bien bonita que me hicieron y sin saber nada de mí,
el que hizo la carta astral me dijo, no sé si creas en eso o no, pero me dijo, tú tienes un tema con el alcohol. Y el tema con el alcohol es un problema con los papás, con el papá, con la figura de papá. Y yo creo que de verdad puede llegar a ser eso. Mira, yo tuve como 3 episodios donde casi mando la relación por un barranco, literal, en una fiesta de cumpleaños, en su fiesta de cumpleaños número 33, me emborraché hasta tope, le hice una escena de celos, me rodé por un barranco, me corté toda la mano, mis amigos se burlan de mí, estaba tirado en el lodo como María del Mar, sí, como María Mercedes. María Mercedes, Sí. Thalía, así lleno de barro. Salí a la carretera, me le puse a un camión así, o sea, de un nivel de locura, que obviamente aprendí muchas alarmas en la relación para mi chico. El trago me ha hecho hacer cosas muy fuertes, muy duras, y me ha llevado a unos escenarios miedosos donde he conocido también mis demonios, y yo no sé parar, y además tengo una personalidad adictiva, así como con el trabajo. Y ha sido mi gran proceso para salvar la relación y para cuidar a Sergio. Hablas en presente, ¿te sigue causando esos problemas o Sí. estás en tratamiento? O ¿qué Sí, estás mira, haciendo? el último matrimonio que fui, me emborraché, me caí desmayado, nunca he hablado de esto, que ese es un tema muy personal. Me caí desmayado, me vomité encima, me tuvieron que sacar en una silla de ruedas y me levanté al otro día sin acordarme absolutamente nada, vomitado. Y obviamente Sergio con una cara de revólver y con caras de salir huyendo de ahí. Y yo creo que ese episodio me hizo parar y decir, ok, creo que no puedo controlar esto y necesito entender por qué me está pasando esto. Es horrible, el alcohol daña a la gente, Pero ya tocaste fondo, Omar. yo creo, y quiero pensar que sí. Lo más bonito que me ha pasado en la vida es mi esposo, mi familia. Sergio me ha enseñado a amarme demasiado y yo creo que nadie me ama como él me ama y como él me ve. Siempre me ha visto muy arriba, haciendo cosas maravillosas, cree absolutamente en mí como nadie. Es el productor de Diva Rebeca porque además está pendiente que no se me vea un cachumbito, que todo ande muy bien. Y me da mucho miedo perder eso y en algún momento estar diciendo que no fui capaz de darle control y darle manejo. Y ese psicorrido que hay detrás mío me está diciendo, ok, si hay que ir a sentarse con esta gente de Alcohólicos Anónimos y hablar, aunque me parezca, debo decirlo, raro, porque uno nunca piensa que necesita eso y que puede darle manejo y que solo son 2 traguitos, etc. Sí, sí siento que llegó el momento. ¿Quieres un hijo? ¿Has pensado en tener un hijo, una hija? Y si sí, ¿cómo quieres que sea la infancia de ese niño, de esa niña que no viva esas taras que viviste? Eso es muy difícil porque, claro, yo tengo amor profundo por los niños, los adoro, o sea, yo no tengo hermanos, pero todas mis amigas tienen hijos y soy como el tío perfecto. Pero me da mucho miedo criar a un niño, precisamente porque siento que esa responsabilidad de los padres es muy grande y es el oficio más difícil y desagradecido que puede haber, y no quiero hacerlo mal. Y entonces no me siento todavía preparado, precisamente todavía estoy buscándome, escarbando, encontrando esa mejor versión mía, que sí quisiera darle amor, que sí quisiera darle la educación que se merece, todas las cosas que a lo mejor yo no tuve, pero no sé, no siento que sea el momento. De cualquier caso, lo haría por adopción. No tengo ese ego de tiene que ser mi chino y mis entrañas. No, de hecho, hemos hablado que si tenemos un hijo, va a ser por la vía de la adopción. También será tu hijo y de tus entrañas. Omar, eres periodista, te has ganado premio Simón Bolívar, has hablado de falsos positivos, pero también has hecho periodismo de farándula, pero también eres youtuber y eres Diva Rebeca, y también eres actor y también eres activista y defensor de los derechos LGBTI. Eres todas esas buenas versiones. ¿Cuál es tu versión favorita? Yo creo que el de esposo, el de esa familia. Yo añoré
una familia siempre. De hecho, por eso le pedí en un globo a ese señor que se casara conmigo. Para mí la familia es todo, todo. Y yo no solamente me casé con Sergio, sino con su mamá, con su papá, que los adoro, con mi cuñado. Y yo tengo una familia. Y eso para mí era mucho más importante. Y sí, soy todas esas otras cosas precisamente porque me encanta hacerlo todo, quiero probarlo todo. No me quiero quedar con deudas en la vida. Pero esa versión a mí me encanta. La de construir un futuro juntos, la de levantarme todos los días con ese man ahí, la de las peleas, la de que esté pendiente de mí. Mira, yo llegué acá y no había almorzado y me dijo, ahí te acaba de llegar algo a la portería para que almuerces. Ese tipo de cosas para mí es como que no me cabe en la cabeza que alguien pueda ponerse a pensar tanto en uno. Esa versión a mí me encanta, la de poder recibir también, que me cuesta. Bueno, pues maravilloso por esa familia y ojalá vuelva Diva Rebeca y vuelva a verte en Netflix y vuelva a verte también haciendo periodismo de todo este que nos has enseñado a hacer. Muchas gracias por haber estado en esta habitación invisible. A ti, gracias por esta entrevista tan bonita, ¿verdad? Listo. Gracias. Gracias a ustedes también por esta habitación invisible. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y darle link a la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto en un próximo capítulo. Chao. Gracias.